que ver dos temitas, uno en términos generales las metodologías y en particular íbamos a ver la metodología de Festo para terminar un poco con aspectos teóricos. Acuérdense que la próxima semana tenemos el examen, ¿no? Ya otra cosa, ¿cómo les ha ido con el asunto de Hadoop? También ya tenemos que hacer la presentación. La siguiente semana tenemos lo de Hadoop. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Cómo le ha ido con el asunto de Hadoop? Mi grupo, disculpe, ingeniero, tuvo un problema, digamos, hacia el momento de leer datos, digamos, cuando hace el método de mapeo, porque al parecer, digamos, Hadoop no sé cómo funciona, porque cuando le mandamos, digamos así, los arrays, digamos así, ¿cómo se llama? Con los diccionarios, digamos así, que lee la base de datos, Hadoop parece como que si los tomara, digamos, objetos vacíos. No sé si es algún problema que tenemos nosotros o es que trabaja así Hadoop. No tiene, porque no entiendo por qué, porque lo que hace Hadoop es correrlo del programa. ¿Y qué va a hacer tu programa? Básicamente corre el programa y le pasa como parámetro a ese programa el archivo que va a procesar, si te das cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hace es correr el programa y pasarle el archivo que va a procesar. Y luego todo lo que hace dentro del programa solo tiene que ver con el programa, nada que ver con Hadoop. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tiene que hacer tu programa? Abrir ese archivo y comenzar a leer su contenido e ir clasificando su contenido. ¿Me entiendes? Pero incluso hicimos una consulta en el mapeo. Fuera del mapeo funciona, pero si lo hacemos cuando está mapeando, ya no funciona el mapeo, nos da error. Habría que ver qué están haciendo, porque lo que tienen que hacer es básicamente cada vez que leen un mapearlo, tipo key value. El key, obvio, es el grupo al que pertenece y el valor es la cantidad de veces que van a tener, de manera que en realidad es como si para uno va a decir cada vez, ¿no? Es como que uno. Y luego todos los que corresponden al mismo key en el reduce, los va a contar y los va a sumar, digamos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. A los demás que han hecho, de cualquier manera, el lunes vamos a revisar un poco qué han hecho, cómo están haciendo, digamos, ¿no? Ya, pero a ver, ¿alguien más por ahí puede comentar algo? ¿O tienen alguna duda? Porque ya se viene eso también, ¿no? Antes de comenzar a ver este último tema. ¿Algo? Nada. Ya vamos a comenzar entonces con el último tema. No se olviden, la próxima semana tenemos el examen, ¿no? Ya, comencemos a ver. Alexander Paniagua. Buenas tardes, ingeniero. A ver, cuéntenos, Alexander, cómo es las metodologías y luego un poco háblenos de la metodología de Festo. Bueno, hablando de las metodologías, la de AIMO, la de Kimball, son las metodologías, ¿cómo les puedo decir? Para proyectos grandes en realidad, están dirigidas a eso, porque están hechas por varios pasos, bastantes pasos a seguir. Como dice usted, la metodología de Festo ahorita está la que está más para proyectos más ágiles, como se puede decir. Se requiere proyectos ágiles, entonces está la metodología de Festo la que más se ocupa para eso. Hablando un poco de la metodología en sí de Festo, se parece mucho a todas las metodologías que usamos para hacer cualquier software. Esas metodologías ya sean de Ubuntu o Scrum, porque los pasos a seguir
son parecidos, tienen análisis de requerimiento, análisis OLTP, que prácticamente son parecidos, digamos, ¿no? En el primero identifica las preguntas de todos los, en el análisis de requerimiento, identifica... Ya, a ver, algo ahí que no es... Obvio, para hacer cualquier software, sin importar las metodologías que has mirado, para hacer cualquier software, porque obvio, hacer un data warehouse es hacer un software, digamos, ¿no? Es implementar un software. Pero en general, ¿qué es lo que vas a notar? ¿En qué se parecen todas las metodologías? Y en eso sí tienes razón un poco, digamos. En que en todas se hace análisis, diseño e implementación, obvio, pero de diferentes maneras y con diferentes modelos. Y obvio, luego, después de eso, no se parecen nada a las metodologías de desarrollo de software, de sistemas de gestión o sistemas transaccionales, porque obvio, en los sistemas transaccionales no se hace ese tipo de análisis. Lo único que se parece es que el nombre se llama análisis de requerimientos, pero los requerimientos para un sistema transaccional son totalmente diferentes a los requerimientos que se tienen en sistemas de soporte, ¿no? Excepto por el nombre, digamos, ¿no? Obvio, siempre hay análisis, diseño e implementación en cualquier desarrollo y cualquier metodología, ¿no? ¿Ya? Pero después de eso, en general, son enfoques diferentes, ¿no? En el análisis de requerimiento en un sistema transaccional, digamos, ¿no? A ver, no sé si han hecho alguna vez un análisis sin importar todavía la metodología, sin hablar específicamente, pero si no importa cuál leas, siempre tratan de lo mismo, ¿no? No sé si entienden cuál es la idea cuando yo analizo un sistema de información, un sistema de gestión. ¿Qué es lo que busco cuando hago el análisis? Todos los problemas que tiene que solucionar el software o los que se quiere solucionar. A ver, a ver, vamos un poco más específico, ¿no? En un sistema transaccional, digamos, ¿no? Un sistema de gestión, como está orientado a las transacciones, básicamente lo que trato de entender en los distintos casos de uso es qué es lo que hace mi sistema y luego trato de modelar cómo se hace. Cuando determino los requerimientos, digamos, no en un sistema transaccional, estoy tratando de determinar qué debería hacer el software, ¿no? ¿Qué debería hacer el software? ¿Qué acciones, tareas debería hacer el software para cumplir con las necesidades que yo tengo? Se trata de determinar eso. Entonces, cuando vas a un cliente, vos a un sistema transaccional, el cliente te dice, mira, imagínate que estás haciendo un sistema, a ver, ¿para qué? Para algo que quizás conoces. Vas con un cliente, digamos, vas a hacer para un colegio, un sistema académico para un colegio, digamos, algo que es bastante trivial y simple. Entonces, ¿qué crees que te va a decir la gente en el colegio, el director, el dueño del colegio? ¿Qué es lo que quiere del sistema? ¿Qué crees que te va a decir? Alexander. Pero lo que más te va a decir es qué es lo que quieres que haga el software. Por eso, pero a ver, dame un ejemplo de qué es lo que crees que te va a decir el dueño del colegio que quiere que haga el software. Que, no sé, que registre a sus estudiantes. Ya, me va a decir, el dueño va a decir, yo lo que quiero es guardar toda la información de los estudiantes, sus notas, ¿me entiendes? Cuándo sacaron quiero que me saque su boletín todos los meses, quiero que me saque esto, ¿se entiende, no? Se comprende el sentido en el cual el cliente expresa los requerimientos de un sistema transaccional, ¿o no? Sí, sí. Pero cuando vas a este otro lado, ¿qué crees que es lo que, cuando vas para hacer un data warehouse, digamos, ¿no? ¿Qué crees que no dice, quiero que me guarde información, quiero que me calcule esto, no, ¿me entiendes? Es totalmente diferente. Lo que aquí se trata de analizar no es en ese sentido, así se hace un sistema transaccional, pero ¿cómo crees que es en el sentido de los sistemas en los data warehouse? ¿Qué es lo que crees que te va a decir el cliente que quiere? En ese sentido sería lo que quiere procesar, qué sentido quiere darle a todo el procesamiento de sus datos, para qué lo quiere ocupar. No, a ver, eso es lo que tienen que entender y ahí es donde ustedes leen pero no lo entienden, ¿no? Ese es el asunto, por eso no tiene nada que ver. En el otro caso más o menos ahorita, y supongo que la idea de la mayoría de lo que tiene
Alexander, con respecto a los sistemas transaccionales. Cuando vos ves a un cliente, me va a decir, quiero que me registres a los alumnos, quiero que me quiero que me calcules, quiero que me... Esa es la tónica en la cual el cliente se expresa sus necesidades, sus requerimientos. Desde el punto de vista funcional, me dice qué funciones quiero que haga el sistema. ¿Qué es lo que ocurre en todo casi normalmente? Ya en todos los sistemas transaccionales. Pero a ver, en el sentido de los sistemas de soporte, en este caso en un data warehouse, ¿qué es lo que espera el cliente? ¿Qué es lo que requiere el cliente? Obvio, son necesidades de análisis de información. Entonces, normalmente las metodologías tratan de determinar en la primera etapa de análisis, eso, análisis de requerimientos, son los objetivos de análisis. ¿Qué significa eso? Es fácil decirlo. El problema es entenderlo. Entonces, tratas de determinar los objetivos de análisis, pero hay que entender qué significa un objetivo de análisis, cómo lo ve el cliente, cómo lo percibes tú y cómo debías modelar esa cosa. A ver, ¿alguien tiene una idea de eso? Yo ahorita le voy a explicar porque quiero ver qué idea tienen con respecto a ese tema, de lo que esperas cuando te entrevistas con una tratando de modelar, por supuesto, un data warehouse, ¿no? A ver, ¿quién tiene A ver, aparte de Alexander. A ver, ¿quién? Señores. Mudos son, che. ¿Qué pasa, pues? Disculpe, señor, pero, digamos, cuando está hablando con el cliente, digamos, y él expresa sus objetivos, digamos, o sea, eso serían, digamos, como decir, las consultas que el sistema debe resolver, digamos. Sería más habla de consultas todavía. Lo que quiero es saber un ejemplito, una idea de qué crees que son esos objetivos de análisis que tiene el cliente. Porque eso es lo que tratas de buscar vos con el cliente. A ver, lo que trato de explicar es para que entiendan qué es lo que van y buscan. Porque si yo voy a hacer un análisis de este tipo de sistema, tengo que saber qué estoy buscando del cliente. Porque si yo sé lo que estoy buscando, obvio, va a salir cualquier cosa de esas reuniones con el cliente, ¿me entiendes? No vas a saber ni qué es lo que estás buscando. Lo que quiero ver es cuál es tu idea básica que tienes sin entender en detalle todavía todos los pormenores. ¿Qué es lo que buscas del cliente entender? ¿Cuál es, en términos formales, dice, bueno, vamos a determinar los objetivos de análisis? Pero ¿cómo entiendes vos eso? Porque es fácil decir objetivo de análisis, pero si no entiendes el contexto, obvio, no sirve nada que lo repitas, digamos, ¿no? Si no entiendes realmente lo que estás buscando. Entonces, otra vez, lo que trato de preguntarle, ¿saben lo que están buscando del cliente? ¿Qué se entiende por ese objetivo de análisis? Porque en la metodología de Festo dice, para encontrar esos objetivos de análisis tienes que identificar las preguntas. Sí, voy a poner preguntas. No. ¿Sabes lo que estás buscando? ¿Entendés lo que trata de decirte, digamos, no? Si no entendés, no sirve nada, léeslo, ¿no? Vamos. De nuevo, otra vez, ¿qué es lo que crees tú que estás buscando a un cliente cuando dices que tratas de identificar los objetivos de análisis a través, dice la metodología, de preguntas? En el caso de Festo, dice, bueno, vas a determinar ese objetivo, eso que quiere analizar el cliente, con otras palabras, lo vas a tratar de expresar a partir de preguntas, digamos. Esa es la metodología de Festo, te dice, bueno, vas a expresar esas necesidades en forma de preguntas, te está diciendo. Pero ¿qué significa? Es lo importante, ¿me entiendes? Que entiendas realmente lo que estás buscando. A ver, de nuevo, alguien que me pueda decir algo ahí. ¿Cuál sería un ejemplito? A ver, ¿qué estarías buscando? ¿Qué te diría el cliente? ¿Qué estarías tratando de encontrar tú? En ese sentido sería algo así como que, por ejemplo, el cliente quiere saber por qué sus clientes de él se van o ya no les compran. Eso, por ejemplo, un objetivo de análisis que él quiere es, quiere analizar, vamos a ponerle un nombre, la pérdida de clientes. Se ha dado cuenta que en su negocio está perdiendo clientes. Entonces, ¿qué quiere? Analizar su información para darse cuenta por qué cada vez hay menos clientes, por qué está perdiendo clientes. Porque esa es una preocupación de él, ese es su objetivo de análisis. Quiere determinar cuáles son las razones, las causas por las cuales está perdiendo clientes.
O quiere saber cómo le está yendo en su negocio. ¿Está ganando? ¿Su negocio está creciendo? ¿Se está estancado? ¿Está retrocediendo? Ese es el objetivo de análisis que quiere con sus datos. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, eso es lo que yo busco, entender qué es lo que quiere el cliente en términos de objetivos de análisis. ¿Qué es lo que él quiere analizar de su negocio? O quiere ver sus pérdidas, por qué está perdiendo, cuáles son las razones que está perdiendo en este producto, en esta agencia, o en general, dónde está perdiendo dinero, digamos, en los distintos elementos o negocios que él está desarrollando, en cuál está perdiendo, en cuál está ganando, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy con un cliente a ver cuáles son sus requerimientos, eso es lo que estoy buscando. ¿Cuáles son sus requerimientos de análisis? ¿Qué es lo que quiere analizar el cliente? ¿Estamos de acuerdo? Es la primera pregunta que trato de resolver. En cambio, cuando voy a un sistema transaccional, son otras las cosas que trato de buscar en el análisis de requerimientos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es otra cosa. Entonces, se llaman lo mismo, pero el enfoque es diferente. ¿Se entiende la idea o no? ¿Siguen vivos, señoras? ¿Se entiende, ingeniero? Entonces, la metodología, el primer paso es determinar esos requerimientos, es determinar cuáles son los objetivos de análisis. En palabras más sencillas, trata de determinar qué es lo que quiere analizar el cliente. ¿Está de acuerdo? Y ya pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la universidad podrías ver, al querer analizar el aprovechamiento académico que tienen los alumnos, podrías querer analizar el nivel de deserción que hay en las carreras, digamos, ¿no? Podrías querer analizar la demanda que tienen las carreras, ¿se entiende? ¿Sí? Obvio, en un negocio tradicional de compra-venta, quieres ver cómo andan tus ventas, ¿me entiendes? Cómo anda tu nivel de inventario, si no tienes muchos problemas en el nivel, tienes muchos problemas de quiebres de inventario, digamos. Entonces, eso es lo que analiza la gente que toma decisiones. Entonces, por ejemplo, alguien que está encargado de ventas en una empresa, ¿qué quiere ver? ¿Cómo andan sus ventas? Si obvio él analiza y ve que sus ventas todos los meses suben, está feliz, pues, ¿no? Cada vez vendo más. Pero si ve que sus ventas comenzaron a mantenerse, no suben en la medida que debían crecer, entonces comienza a preocuparse. Y entonces comienza a querer analizar cuáles son las razones por las cuales sus ventas han estancado o están cayendo, ¿no? ¿Para qué quiere hacer eso? ¿Para qué creen que quiere hacer eso? Señores. Una vez obteniendo eso, hacer dar soluciones como... Claro, para tomar decisiones, ¿no? Y obvio, a ver, están cayendo mis ventas. Ah, mira, aquí este producto no se está vendiendo. Entonces dice, bueno, dejemos de traerlo este producto, toma decisiones, ¿no? ¿Me entiendes? No se está vendiendo este producto, dejemos de traerlo, liquidémoslo y busquemos otro producto que lo reemplace porque este está teniendo problemas en el mercado, no se está vendiendo. Y si yo sigo trayendo voy a quedarme tocando, voy a tener problemas para venderlo, mi rotación va a ser pésima, voy a tener capital ahí movilizado, ¿se entiende? ¿No? Eso es lo que hacen todo el tiempo la gente de los negocios, analizando su información para tomar decisiones sobre esa información. Para eso es que quiere la gente, para poder tomar decisiones, pero no decisiones basadas en, no sé, en el humor que amaneció hoy día, o qué me dijo el brujo, que me iba a ir bien o que me iba a ir mal, sino tomamos decisiones basadas en información, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ya, entonces la idea del análisis de requisitos, en el caso de la metodología de efecto, lo que trata de buscar son los objetivos de análisis. Luego vamos a hablar luego un poquito más a detalle. Sigamos, Alejandro. Alexander, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, esa es la parte de la parte de preguntas del análisis de requerimiento. También se identifican los indicadores. La perspectiva de análisis, que estaría también en la parte de análisis de requerimiento. En realidad, el análisis de requerimiento son tres cosas que tratas de determinar con el cliente. ¿Qué es lo que quiere analizar? ¿Cómo lo quiere analizar? Y respecto a qué lo quiere analizar.
Y ahí sí, vienen lo que se llaman los hechos, las métricas y las dimensiones. Sí, eso estaría entrando en el modelo conceptual, todo lo que son las métricas. Ajá, las perspectivas, como se llama en el modelo conceptual. Entonces, medidas, indicadores, digamos, se le llaman indicadores, perspectivas y hechos. Tratas de identificar esos tres elementos, ¿no? Ya formalmente, ¿no? A ver, sigamos un poco con otra persona, María Elizabeth. María Elizabeth. María la una. María las dos. María las tres. Si no puede, escriba en el chat porque la voy a sacar. Ya les digo, una vez lo saco, comienza a complicarse su vida. Nada, María Elizabeth. Bueno, pues. Inge acaba de hablar, creo, por el chat. Sí. ¿Qué? ¿No qué? María, ¿no qué? No, dice, pero no dice. Ya, escriba entonces en el chat. No creo que su computadora tampoco tenga teclado, ¿no? Así que escriba. Ya. Mariana Hurtado. Mariana. Aquí estoy. A ver, cuéntenos cómo les fue con las metodologías. Empiezo con el FESTO, ¿ya? Ya, a ver, dele. Ya, yo entendí que la metodología de FESTO es una de las más sencillas de las 4 que hemos investigado y se puede identificar en 4 pasos. Uno, que es el análisis de requerimientos. 4 fases la divide, FESTO se divide en 4 fases, ¿no? Sí, 4 fases, perdón. Y dentro de cada fase tiene un conjunto de actividades. Sí. Entonces, en la fase 1 presenta 4 actividades, en la fase 2 creo que son 3, 4 también, en la fase 3 creo que son 5 y en la fase 4 creo que son 3 también. ¿Sí? Sí, la primera es la que estaba explicando hace un momento de el análisis de requerimientos, que es identificar las preguntas, identificar los indicadores, las perspectivas y a base de eso un modelo conceptual. Después se hace un análisis de la OLTP. A ver, ahí un dato. ¿Qué entiende por eso del análisis OLTP? Así en sus palabras, trate de explicarlo. En este análisis ya se tiene que ver lo que son los indicadores, más o menos empezar a distribuir la información que se ha sacado. Después se establece en grupos correspondientes, se ve ya el modelo conceptual un poco más amplio, más detallado, y es lo que no entendí mucho es el nivel de... Ahí lo que no han entendido, yo sé que están repitiendo lo que dice ahí, pero en realidad no han entendido en el fondo lo que significa. A ver, cuando hacemos el análisis de requerimiento, la primera etapa, digamos, ¿no? El análisis de requerimiento, determinamos qué es lo que quiere, qué es lo que va a analizar, qué quiere analizarlo, cómo quiere analizarlo y respecto a qué quiere analizar, más o menos esa es. Y el resultado final se llama un diagrama conceptual, un esquema gráfico que muestra o representa lo que el cliente quiere analizar, cómo y con respecto a qué lo quiere analizar. Es un modelo que todo el mundo entiende y que tanto el que lo hace como el cliente puede comprender si es exactamente lo que quiere el cliente o no. ¿Ya? En la segunda etapa, cuando le llaman análisis OLTP, está hablando del análisis de los sistemas transaccionales. Acuérdense que en el Data Warehouse, ¿de qué se alimenta? De los sistemas origen. Y los sistemas origen son los sistemas transaccionales que generan la información. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un contraste entre lo que conceptualmente quiere analizar el cliente con lo que físicamente, si quiere, o lógicamente tiene almacenado
en sus distintos orígenes de datos para ver si todo lo que el usuario quiere sacar es posible obtenerlo y de dónde hay que obtener esa información. Ah, mira, querías ver tus pérdidas. A ver, ¿de dónde la vas a sacar las pérdidas en tu base de datos? En tu sistema transaccional. Ah, mira, las pérdidas están acá, aquí se almacena, tengo que hacer esto, tengo que calcular esto. ¿Me entiendes? Entonces, un poco relacionar lo que conceptualmente dijo el cliente que lo quiere con lo que realmente existe en los sistemas fuentes para poder extraer esa información. A eso se refiere la segunda fase de la metodología de Festo. No sé si me dejo entender. Sí, de ahí más o menos entra lo que es la información de los archivos de texto, las hojas de cálculo. De donde se saque la información. La idea es que si, por ejemplo, dice que el indicador que quiere obtener es el, no sé, el nivel de pérdidas, lo que hay que ver es de dónde voy a sacar ese nivel de pérdida, cómo lo voy a calcular el nivel de pérdida, cómo se calcula, dónde se encuentra almacenada la información, digamos, ¿no? ¿Se entiende? El nivel de granularidad, ¿lo podría explicar? Ya, el nivel de granularidad se refiere al nivel de detalle con que se quiere ver la información. Les explico. Con una pregunta. Ustedes en la universidad, cuando entran a su historial académico, ¿a qué nivel ven sus notas? Lo vemos las notas por materia. Entonces, ese es el nivel, el mayor nivel de granularidad, el mayor nivel de detalle, lo pueden ver. Pero, por ejemplo, no lo pueden ver cuánto sacaron en el primer parcial, cuánto sacaron en el segundo parcial. No tienen ese nivel de detalle. ¿Se entiende, no es? ¿Por qué? Porque, obvio, al sistema se le alimenta ya solo la nota final. Entonces, el mayor nivel, por ejemplo, si quisiera hacer un análisis del nivel académico que ustedes tienen, del aprovechamiento académico, máximo, el mayor nivel de granularidad que podía hacer no es a nivel de materia. ¿Me entiendes, ¿Se entiende? Porque ese es el mayor nivel detallado que puedo sacar. No puedo saber quiénes se aplazaron en el primer parcial, por ejemplo, cuánto sacaste o cuál es el promedio, cómo te va mejor los primeros o los últimos parciales, cómo te va mejor. No puedo sacar eso porque no tengo ese nivel de detalle. ¿Se entiende la idea? Pero para algunos análisis, por ejemplo, si esto fuera para el rector, ¿qué le importa cuánto sacas en cálculo? No, quiere saber cómo te fue en general. Entonces, el mayor nivel de detalle que tomas es tu PPA. Ahí, ¿qué se ve en el PPA? No se ve cuánto sacaste en cálculo, cuánto no, sino en promedio cuánta nota tiene. Entonces, el mayor nivel de granularidad es eso, el PPA. Ya no se ve el detalle, de dónde salió ese. ¿Entiendes? Entonces, en ciertos análisis, por ejemplo, si el rector quiere hacer un análisis y ver el rendimiento académico, no le importa a nivel de materia, pero sí quizás a un jefe de carrera sí le interese verlo a ese nivel de detalle. Pero a un rector no, solo quiere ver a nivel más global, ¿se entiende? Y lo mismo pasa en una empresa. El dueño, el gerente general no quiere saber cuánto vendimos en chicle hoy día, sino cuánto vendimos en general en las tiendas, cuánto es el nivel de utilidad de las tiendas, no le interesa ese. Por eso es que se debe establecer el nivel de granularidad. ¿A qué nivel de detalle quiere ver ese indicador? ¿Se entiende la idea o no? Sí. ¿Sí? A eso se refiere con granularidad, con el nivel de detalle que quiere ver el indicador. Y obvio, se puede ver una información a distinto, desde el nivel más grueso hasta el nivel más fino, se le llama en granularidad, ¿no? Entonces quiere decir un grano grueso, quiere decir no hay mucho detalle. Un grano fino tiene más detalle, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Ya sigamos con las metodologías, vamos. Ya en la tercera fase, modelo lógico de la Data Warehouse, que es el tipo del modelo lógico. ¿Entendiste? A ver, en tus palabras, explicarnos, ¿qué se supone que se hace en la tercera fase? Se tiene que ver las estructuras de la base de datos que tiene el sistema. En realidad lo que hace es representar ya ese modelo conceptual en un modelo de implementación. ¿No sé, es como cuando tenías un diagrama de entidad y lo mapeas a tabla?
¿Para qué? Porque ya esas tablas las puedes crear en un gestor de base de datos. ¿Me entiendes? ¿No ves? Entonces es más o menos lo mismo que pasa acá. Pasas de un modelo conceptual a un modelo lógico, donde ya no se habla de indicadores, sino se habla ya de medidas, se habla de tabla de hechos, tabla de dimensiones, ya debes definir si va a ser tu esquema, va a ser un esquema estrella, un esquema de cupo de nieve, lo llevas ya para que a partir de ese modelo que obtienes ahí, ya directamente lo puedas llevar ya al software e implementar. Lo mismo que pasaba en tu base de datos relacional. Lo mapeabas, lo llevabas a tablas, porque ya de ahí ya lo podías llevar a un software y crear la base de datos, ¿se entiende? Sí. Y obvio, la última etapa es ya implementarlo, llevarlo a un software, ¿se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, ya después ya se hace con las tablas de dimensiones, la tabla de hechos, las uniones. Sí, esa es en la tercera, ¿no? En la cuarta ya se hace la implementación, ya se lo lleva a un software y se lo implementa, ¿no? Sí, la obvio, cuarta es integración de datos, la carga inicial y es la actualización de los datos. Sí, es la implementación, pues ya lo llevas a un software, ya lo implementa. Y obvio, la primera cosa que hace es la carga inicial de datos y luego haces el proceso de carga ya el mantenimiento, ¿no? La actualización de los datos, con qué frecuencia, de qué manera se van a actualizar, crea lo que se llaman los jobs, las tareas automáticas, digamos, implementas para que las actualizaciones se hagan de forma periódica y con cierta frecuencia. Porque obvio, una vez carga los datos del origen a la base de datos multidimensional, obvio, solitos no se van a volver a cargar, sino que planificas un proceso que los cargue con cierta frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? Depende del modelo del negocio. Por ejemplo, siempre les comento, en el caso de la U, si hago un data warehouse para la U, digamos, del académico por lo menos, necesitaría cargarla una vez cada semestre, porque cada cuánto cambian las notas. Entre este y al próximo no pasa nada. No necesito cargarlo todos los días porque va a seguir siendo lo mismo. No es que todos los días meten notas. ¿No? Cada semestre recién necesitaría volverlo a actualizar esa cosa. Pero, por ejemplo, no sé, un negocio de ventas quizás lo tenga que hacer todos los días o por lo menos una vez a la semana, digamos, ¿no? O en el peor de los escenarios, cada vez a fin de mes para que se actualicen con la última información y el que está analizando la información vea la información hasta la última semana, hasta el último mes anterior, cómo va el negocio, ¿no? Entonces, esa frecuencia depende del negocio y con qué frecuencia quiero mantener actualizados esos datos. Porque para análisis no se requiere, a ver, no sé si alguien quiere ver cómo anda su negocio, no importa lo que pasó hace una hora, no va a cambiar que su negocio esté perdiendo lo que pasó hace una hora. Va a seguir perdiendo si registro o no la venta. Entonces, pero hay negocios que sí se requieren que todos los días o que cada hora o que cada minuto se esté actualizando, ¿no? Entonces esa frecuencia es muy variable de acuerdo al negocio, ¿no? Y a la necesidad de análisis que se tenga de ese negocio. ¿Estamos? Entonces la cuarta etapa ya es la etapa de implementación, ya ponerlo a funcionar en un software ya, el Data Warehouse, implementarlo. Implementarlo significa básicamente cargar los datos y crear los procesos de actualización, ¿no? Vamos, y obvio vamos a hacerlo nosotros todos los pasos. Lo vamos a hacer eso y lo vamos a hacer todos los pasos, desde el primero hasta el último. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablo de las otras metodologías. Sí. Bueno. A ver, ¿cómo es la metodología AIMON? A ver, explíquenos un poco, así, por lo menos a grandes rasgos. Mariana. Inge, un momento, es que ahorita me acaba de llamar mi mamá y necesito, para disculparte, ¿lo puede pasar a otro compañero eso? Ya. A ver, ya que estaban con, a ver, otra señorita, a ver, ¿dónde hay otra señorita? Andrea Solís. Andrea.
Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Me confundí con la tarea, tenía entendido que solo había que investigar más a fondo la metodología de Festo, y fue la única que investigué. A ver, entonces, cuéntenos de Festo, porque no le ponga Serapio. La metodología de Festo, yo lo encontré con un ejemplo en el que nos indica qué hace en cada paso, en el caso de una empresa que se dedica a las ventas. Por ejemplo, en el primer paso, que es el análisis de requerimiento, como ya indicó, bueno, lo primero que hace es identificar los requerimientos de los usuarios a través de preguntas que expliciten los objetivos de la organización, y luego se analizarán estas preguntas a fin de identificar cuáles serían los indicadores y las perspectivas que serán formadas en cuenta para tomarse en cuenta en la construcción del Data Warehouse. Por ejemplo, en el primer punto, que es identificar las preguntas, el primer paso comienza con el acopio de las necesidades de información, el cual puede llevarse a cabo a través de muy variadas y diferentes técnicas, cada una de las cuales poseen características inherentes y específicas. Por ejemplo, puede ser entrevistas, cuestionarios, observaciones, y el objetivo principal de esta fase es la de obtener e identificar las necesidades de información clave de alto nivel, que es esencial para llevar a cabo las metas y estrategias de la empresa. Ya, hay dos temas ahí, dos palabras importantes, que es información clave, que esos son objetivos de análisis, y el otro que es de alto nivel, significa que son necesidades de análisis, pero al alto nivel, a nivel de ejecutivos, gerentes, ¿me entiendes? No necesidades a nivel operacional, ¿se entiende? Sí. Y dice, un punto importante que debe tenerse muy en cuenta es que la información debe estar soportada de alguna manera por algún OLTP, ya que de otra forma no se podría elaborar un Data Warehouse. Sí, por eso es que se hace luego el análisis OLTP. ¿Qué significa OLTP? Son los sistemas transaccionales. Quiere decir que si yo voy donde el cliente y me dice, imagínense, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a la universidad y al rector se le ocurre que quiere hacer un análisis socioeconómico de los alumnos. Sí, pero luego cuando te vas a la base de datos, a los sistemas transaccionales, ves que no tiene la universidad, digamos, ninguna información a nivel de información socioeconómica de los alumnos. Solo sabe que se llama Juan Pérez, que vino de tal colegio, no tiene información, así que no podría hacer ese análisis porque no está soportado por sistemas, no tiene información acerca de eso. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, en el caso práctico, en este punto de la primera fase, bueno, dice que la empresa lo que eligió fue las ventas, y dice, a continuación se procedió a identificar qué era lo que le interesaba conocer acerca de este proceso y cuáles eran las variables o perspectivas que debían tenerse en cuenta para poder tomar decisiones basadas en ello. Por ejemplo, se les preguntó cuáles eran los indicadores que representaban de mejor modo el proceso de ventas, y qué sería exactamente lo que se deseaba analizar del mismo. Lo que se obtuvo como respuesta fue que se deben tener en cuenta y consultar datos sobre las cantidades de unidades vendidas y el monto total de las ventas. Luego de esto, lo que se hizo fue preguntar cuáles son las variables o perspectivas desde las cuales se consultarán dichos indicadores. Y para simplificar esta tarea, se les presentó una serie de ejemplos concretos en otros casos similares, y dice que las preguntas de negocio obtenidas fueron las siguientes. La primera fue: se desea conocer cuántas unidades de cada producto fueron vendidas a sus clientes en un periodo determinado, o en otras palabras, unidades vendidas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Y la segunda fue que se desea conocer cuál fue el monto total de las ventas de los productos a cada cliente en un periodo determinado, o en otras palabras, el monto total de las ventas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Ya, está bien. A ver, está hablando ahí de ya dos temas en particular, ¿no? Los indicadores y las perspectivas, ¿sí? Que en el modelo lógico se llaman medidas y dimensiones. A ver, primero hay que entender qué es un indicador, digamos, ¿no? Obvio, ahí está hablando de la cantidad de unidades vendidas como indicador, digamos. A ver,
vamos a tratar de llevarlo en otro contexto, digamos, para que traten de entender. A ver, en el caso de que yo quisiera medir el rendimiento académico, digamos, ¿no ves? Entonces, ¿qué indicadores podría tomar? ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de indicadores por si lo que se quiere medir es su rendimiento académico? ¿Cuáles serían los indicadores ahí? A ver, algún ejemplo. El PPA. El PPA es un indicador, ¿me entiendes? Un promedio que dice Juan este. ¿Qué otro indicador podría haber ahí? Las notas de las materias. Ya ver, para que me entiendan un poquito mejor. ¿Qué es cómo puedo medir el indicador? Me dice, ¿cómo puedo medir eso que quiero medir? En otras palabras, aunque parezca redundante. A ver, si yo lo que quiero ver, digamos, ¿no? Es cuán pobres es una población, digamos, o cuántos recursos tiene, entonces tengo que tener un indicador para medir eso. Es una manera de medir. Es como si yo quisiera saber cuán profundo es este pozo, entonces tengo que tener pues una medida. ¿Cómo voy a medir? ¿Me entiendes? En cantidad de ¿qué? De metros, de centímetros, de esto. Tengo que determinar si no, ¿cómo voy a medir? Entonces, por ejemplo, si en un país quiere medir cuán pobre es el país o cuántos recursos tiene un ciudadano, ¿cuál es el indicador típico? ¿IDH? ¿El IDH? No, eso es, no. IDH es otra cosa. ¿Ya? Se llama el PIB. Pero es un indicador. Sí, el PIB. No sé si han escuchado hablar del PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un indicador que dice cuán ricos o pobres son los habitantes de un país. ¿Me entiendes? Obvio, eso no significa que todos son pobres o que todos son, sino es más o menos un promedio, ¿no? ¿Me entiendes? Obvio, si el PIB es alto, el país está bien, digamos, ¿no? Tienen plata los ciudadanos, en teoría, no significa que todos, digamos, ¿no? ¿Ya? Y si el PIB es bajo, se supone que están fregados, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso se llama un indicador. Si yo en una empresa quiero saber si me está yendo bien en el negocio, entonces tengo que establecer un indicador, es decir, ¿cómo mido que me está yendo bien o que me está yendo mal? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Sí? Entonces tengo que tener un indicador, eso es lo que busco. ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo quieres medir si te está yendo bien o si te está yendo mal? Alguien dice, lo voy a medir por la cantidad de ventas que hago. Si mi cantidad de ventas está subiendo, me está yendo bien, según ese indicador. Si mi cantidad de ventas comienza a bajar, me está yendo mal. Quizás no sea un mejor indicador porque puede ser que aumente tu venta, pero tu utilidad sigue cayendo o se mantiene. Entonces no significa que te está yendo necesariamente bien. Pero por eso es que se buscan varios indicadores a veces, para que a mayor cantidad o mejor calidad del indicador te va a indicar mejor cómo anda lo que quieres medir. ¿Se entiende la idea o no? Por ejemplo, en el caso del el indicador que utiliza la universidad para saber cuán bien te está yendo es tu PPA. Pero también podría ver cuántas materias venciste. Decir, bueno, en función de la cantidad de materias vencidas, si venciste más materias, te está yendo bien. Mientras menos materias tengas vencidas, te está yendo mal. Pero tú sabes que quizás no es un buen indicador ese de cuán bien o mal te está yendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué crear? Un indicador un poco más complejo. No solamente en función de cuántas materias venciste, sino con cuánta nota la venciste y promediar en función de cuántas llevaste. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque si alguien fuera vivo y dijera, bueno, quiero tener el mejor PPA y la mayoría de la gente cree que es sumar sus notas dividido entre el número de notas nomás, entonces no sería correcto porque alguien si quiere tener el mejor PPA solo inscribirá una sola materia por semestre y obvio, como es una dividido entre esa una sería la nota. Y como solo lleva una sola materia y saca buena nota en esa, no significa que es el mejor alumno. Porque alguien podría hacer eso, ¿se entiende? ¿No? Un semestre, un año, solo llevar una materia y terminar como el mejor alumno. ¿Se comprende? Entonces, porque no sería correcto ese indicador si solo se basa en el promedio de notas que tienes. Entonces,
Por eso es que el PPA es un poco más complejo que el simple cálculo aritmético de sumar las notas que tuviste en ese semestre y dividirlo entre la cantidad de materia que llevas. ¿Se entiende? Señores. Sí. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, no sería un buen indicador. Entonces, en cada negocio, dependiendo del negocio, hay que buscar algo que me indique cómo va yendo el negocio. A eso se refiere, ¿no? En el caso del ejemplo que mostraba Andrea, decían, voy a medir cómo me va en las ventas por la cantidad de ventas que hice. Si, por ejemplo, este mes vendí 100, hice 100 ventas y el mes anterior hice 80, en teoría, según la lógica esa, me fue mejor en esta venta, pero quizás hice 100 ventas, pero vendí solo 1.000 bolivianos y las 80 que vendí 12.000 bolivianos. Entonces, en realidad sí me fue mejor el mes anterior que este, si lo mido solo por la cantidad de ventas que hice, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Pero si lo mido en plata, ya no lo mido por la cantidad, sino el monto de venta. Si vendí este mes 1.000 y el mes anterior vendí 10.000, me fue mal, sin importar cuántas ventas hice, me fue peor, porque el mes anterior una sola venta hice, digamos, ¿no ves? Y vendí 10.000, ahora hice 20 ventas, pero solo vendí en términos de plata 1.000. Me fue peor, pero quizás no te fue tan peor. Quizás no debía medirlo ni en cantidad ni monto, debía intentar crear un indicador que combine ambas cosas, porque, por ejemplo, si yo vendo, no sé, por ejemplo, tengo una automotriz, digamos, y vendí, no sé, 10 vehículos el mes anterior y este mes solo vendí uno, pero porque este valía, no sé, 1.000.000, ponele, y esto solo valían 10.000, me hicieron 100.000, pero este uno solito vendió 1.000.000, pero no significa que me fue mejor, ¿me entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad este lo compré 900.000, digamos, por decir, ¿me entiendes? ¿No? Y lo vendí en 1.000.000, digamos, menos impuestos, me quedaron 30.000 de ganancia. En cambio, estos 10, digamos, ¿no? Gané 5.000 por cada uno, en total me quedaron 50.000 de ganancia. Entonces, aunque vendí menos, gané más. Así que no es tan simple. Les explico todas estas cosas para que entiendan que los indicadores que uno determina no son así nomás, ya pongámosle esto, no. A veces lo que parece que es un indicador, a veces hay que construir indicadores un poco más complejos que realmente midan cuán bien o mal está una unidad de negocio para determinar. Eso es lo que intentan determinar, cuáles indicadores, cómo medir ese negocio para ver si anda bien o mal, ¿se entiende? ¿No? Entonces, los más típicos indicadores, digamos, son cantidad de cosas, montos de cosas, promedios de cosas, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces son los típicos indicadores, pero no significa que necesariamente son los mejores indicadores. En la vida real se construyen indicadores un poco más complejos que midan realmente cuán bien o mal anda un negocio, porque a veces con uno no es suficiente, con decir la cantidad o el monto, no me mide exactamente cuán bien anda mi negocio. ¿Se entiende? Hola. Sí, se entiende. El otro tema que menciona ahí Andrea es las perspectivas. Mira, ya el indicador, yo dije, mi indicador es la cantidad de ventas que hice, pero respecto a qué quieres ver esa cantidad. Lo quiero ver cuántas ventas hice por mes, o cuántas ventas hice por año, o cuántas ventas hice por semana, o cuántas ventas hice por día. Eso se llama una perspectiva, quiero verlo en el tiempo. La cantidad de ventas, el indicador lo quiero ver por el tiempo, eso se llama una perspectiva. Y esa es la más común, la perspectiva tiempo. Quiero ver este indicador en el tiempo. Es una de las perspectivas más comunes. Pero también quiero ver cuánto vendí por sucursal. Quiero ver cuántas ventas hice en esta sucursal, cuántas. Esa sería otra perspectiva. ¿Se entiende la idea? Señores. Sí, ingeniero. Ya en el caso de su PPA, digamos que su indicador es su PPA, ¿en qué perspectiva se lo podría ver el PPA? A ver un ejemplo de perspectiva de ese indicador.
Vamos. Señores. Podría ser desde el rendimiento, desde el lado del rendimiento del estudiante. Perspectivas. Quiero ver tu PPA con respecto a qué. ¿Vos cómo querrías ver el PPA con respecto a qué? Vamos, 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 hablen. Podría ser con respecto al promedio general, digamos. No. Perspectiva. Yo puedo ver el PPA con respecto al semestre. Quiero ver cómo es el PPA semestre por semestre con respecto a la gestión, ¿me entiendes? Eso sería verlo con respecto al tiempo. Pero también lo puedo ver el PPA por alumno. Lo puedo ver también el PPA por materia, el PPA por carrera, el PPA por facultad. Esos son perspectivas, ¿entiendes? Señores. Señores. Sí, sería también como el monto de venta por cliente o por fecha, ¿no? Así. Sí, no, sí. No. A ver, veamos otro que está más actual. A ver, si yo lo que quiera analizar, por ejemplo, no sé, el gobierno, la prefectura, la alcaldía, quiere ver cuán complicado está el COVID, el nivel de infectación que hay del COVID. ¿Cuál sería un indicador posible para ese análisis? Ya pues, vamos. Todos los días lo ven. ¿Cuál es el indicador? Podría ser la edad. ¿Cantidad de casos? Cantidad de casos. Es un indicador. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran todos los días? La cantidad. Como va creciendo, está jodida la cosa, ¿no? Si va bajando, entonces ese es el indicador que me dice cuántos infectados hay, cuántos positivos es el principal indicador ahorita. Mayor cantidad de positivos, estamos más jodidos. A menor cantidad de positivos, estamos mejor. Vamos no de fiesta, digamos. ¿Se entiende o no? Pero no es el mejor indicador, ¿no? No es el único indicador, digamos, ¿no? Veamos qué otro indicador de COVID hay. La cantidad de recuperados. Sí, la cantidad de recuperados. Si se infectaron 100 y se recuperaron 100, estamos bien la cosa, ¿no es? ¿Cuál es el otro indicador? La cantidad de muertos. La cantidad de muertos. Cantidad de fallecidos. Si se infectaron 100 y se murieron 100, no, nadie sale ni a la esquina, ¿no ves? Pero si se infectaron 1000 y se murió uno, vamos, no voy a ser el uno yo, digamos, ¿no ves? Y nos salimos nomás. ¿Se entiende? Entonces son indicadores que dicen cuán bien o mal está. Pero no son los mejores indicadores, ¿no ves? Pero bueno, son los que nos tiran todos los días por la televisión. ¿Cuántos infectados? ¿Cuántos recuperados? ¿Y en qué nos fijamos nosotros? ¿Cuáles son los dos indicadores que nos dan más o menos cómo estamos? ¿No ves? Los infectados contra los muertos son los que dos miramos, los demás ni los miramos. Aquí está así. Nos preocupa si hay muchos muertos y si hay muchos infectados. Puede ser que hayan pocos infectados, pero si hay muchos muertos, igual nos preocupamos, ¿no ves? ¿Se entiende o no? Sí. Pero luego han construido indicadores más complejos que dicen, a ver, si de 100.000 se murieron 10, ¿me entiendes? A ver, en teoría nosotros estamos peor. ¿Quién es el que está peor? Estados Unidos, en teoría, ¿me entiendes? Estados Unidos es el que tiene más. Pero en términos promedio, digamos, de cuántos se infectaron y cuántos murieron, con comparación con nosotros estamos un índice mayor que Estados Unidos, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Porque ellos llevan cerca de, ahorita creo que la última vez que miré, 8 millones o más de 8 millones infectados y algo de 300.000
400.000 muertos, digamos, ¿no? Nosotros llevamos algo de, no sé, creo que íbamos por 150.000 y casi 10.000 muertos. Si saca la tenemos más alto que ellos, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ya están trabajando en indicadores más, porque uno, la cantidad no me dice cuán mal estoy, ¿no? O cuántos muertos hay, depende cuántos Entonces ya están combinando, creando indicadores más relativos para ver cuán mal o cuán bien me fue en la pandemia. Entonces, no está necesariamente en la cantidad, lo cuán bien me fue o cuán mal me fue, porque tiene que ver con otras cosas más. Entonces, ya están creando indicadores y vas a ver en algunos que en los indicadores esos más elaborados ya no estamos tan bien, digamos. De hecho, la última vez que vi esos indicadores estamos de tercero entre los peores que les fue en la pandemia. Y no por la cantidad, digamos, ¿no? Sino por el porcentaje de muertos con respecto a infectaciones, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces ya están creando indicadores, pero ¿se entiende el concepto de indicador? Señores. Sí, ingeniero. Ahora, sobre esos indicadores, ¿cuáles serían las perspectivas posibles, o por lo menos que nos están vendiendo en el caso del COVID? ¿Cuáles son algunas de las perspectivas? Por lugares, por países, departamentos. Sí, por tiempo, ¿no es? Este mes, este día, ¿no es? Una. Otra nos lo hacen por departamento, en Bolivia por departamento, a nivel mundial por países, ¿no ves? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué otra perspectiva? Nos los ponen por edades también, cuántos niños, cuántos adultos mayores, ¿me entiendes? ¿Se entiende o no? También por sexo, ya sea masculino o femenino. Claro, por género también, digamos. ¿Estamos? Entonces, eso, no sé si quedó más claro lo que es el indicador y lo que es la perspectiva. Sí. Sí, bueno, señores, para el lunes, anótense, para el lunes tenemos que ver sobre el modelo multidimensional, que es el último tema que nos falta un poco tocar, el modelo multidimensional antes del examen. Ya, el modelo multidimensional o dimensional, lo pueden buscar con esos dos nombres, multidimensional o dimensional. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, ingeniero. Listo, señores, ya se había ido el tiempo, entonces nos vemos el día lunes, ¿ya? Que estén bien. No se olviden de estar bastante estudiando para que no sea un masacre el examen.